Padre Celestial, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Tú eres el que das provisión a nosotros y es bueno cuando podemos estar los hermanos juntos, podemos estar en armonía, cuando podemos gozar y deleitarnos de la obra que tú haces y como un cuerpo, cada uno puede estar aportando, puede estar trabajando, puede estar edificando. Que a través de este momento y este tiempo que compartimos, nos veamos a nuestro corazón de una forma en que podamos rendirnos a ti, de una forma que nos edifiquemos y podamos crecer entre nosotros a través de la voz de Dios en la palabra. Que todo este tiempo que hemos de tener sea uno que permita traer paz, que pueda traer gozo, que pueda traer edificación. Y en ti ponemos todas las cosas, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Francisco, de cuadrar con él. Pues en esta mañana vamos a continuar la conversación y la aplicación que llevamos nosotros relacionadas a Apocalipsis capítulo 20. Hemos estado compartiendo los versos del 1 al 10, donde estamos más específicos, pero las lecturas las hemos estado haciendo hasta el verso 15. Y hemos estado viendo diferentes elementos. Estuvimos inicialmente compartiendo sobre la referencia que se hace en los primeros dos versos, que habla de que Satanás es atado y lo que significa esto. Y cuando vimos esos primeros esos dos versos los cruzamos entonces con la enseñanza escritural que tenemos en los evangelios, mencionando entonces que el evento que se describe en Apocalipsis 20, en estos primeros dos versos, son eventos que se han hecho referencia ya a nivel del evangelio. Y esto se trae porque queremos darle a lo que estamos leyendo una amplitud en términos de la evaluación. Lo que quiero decir es que no solamente lo que les estoy describiendo es un punto de interpretación, porque hay escuelas escatológicas que también miran esto y lo miran como una actividad no que ha ocurrido, sino que va a ocurrir. Pero lo único que lo sustentaría sería mirarlo como una visión futura. Sin embargo, escrituralmente, yo lo veo de otra manera porque ya lo ha hablado y el mismo Jesús habló de este evento ocurriendo una vez Él llegó. ¿Dónde? Aquí con nosotros. Y ese evento lo vemos descrito cuando Él lo está hablando y se lo está diciendo entonces a los fariseos. Así que lo voy a leer completo, pero hoy vamos a estar trabajando la pregunta que hizo Francisco hace unas semanas atrás, que tenía que ver con qué era la primera resurrección y qué tiene que ver con la segunda muerte, lo que son los versos 5 y 6. Y allí se habla de que 1000 años antes o 1000 años después, y vamos a ir paso a paso sobre esto, contestando cualquier pregunta que pueda surgir. Y esto porque quiero llevarles un paralelismo de lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20, también con las enseñanzas que traemos o que hemos estudiado ya a nivel de los evangelios.
Leo entonces, y voy a leer el capítulo completo, Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y eso era lo que habíamos ya compartido anteriormente. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deben ser desatados por un poco más de tiempo. También hicimos referencia a que cuando hablamos de 1000 años, porque lo vamos a ver repetido a través de este capítulo, como lo hemos visto referido también en otras referencias del Nuevo Testamento, los 1000 años que se están haciendo referencia es un periodo de tiempo largo, definido pero largo, porque está la parte donde muchas veces se quiere mirar este tiempo como un tiempo definido en año natural. Son 1000 años, son 1000 años. Entonces, si se pasa más de 1000 años, hay un problema, y si es menos de 1000 años, hay un problema. Sin embargo, cuando entendemos el lenguaje que se está utilizando en todo el Apocalipsis y específicamente en este texto, vemos entonces que hay una proyección, hay una forma figurativa en que se están hablando las cosas y donde sí hay un periodo de tiempo. También estuvimos compartiendo que ese periodo de tiempo, cuando estamos hablando de los 1000 años, entendemos que comienza con la llegada de Cristo. Ahí comienza el reino. Y estamos hablando que la aplicación del reino de los 1000 años tiene dos elementos. Un elemento que es el reinado de Cristo en el cielo, que Cristo habló de él y que lo vemos en el Salmo 110. Y vemos los acontecimientos que están pasando aquí, que pasan en la tierra. Hablamos del tiempo del evangelismo o la era que se está hablando, que es la era de los gentiles, donde la palabra se está compartiendo. Cuando hablamos allí, y estoy haciendo básicamente un resumen bastante rápido de lo que hemos estado compartiendo, y que cuando hablamos allí de que Satanás es atado, muchos piensan, lo metimos en una cárcel, no puede hacer nada. Sin embargo, lo que se está haciendo referencia aquí es que su poder sobre la tierra es limitado y no puede detener el proceso de compartir y llevar la palabra y hacer el evangelio. Así que no es que no exista, no es que está encerrado o no es que será encerrado. Simplemente se ha delimitado lo que es la parte de engañar a las naciones. Pero todavía vemos la manifestación de Satanás, se ve todavía, y sabemos que en un momento va a ser aún mucho más intenso que lo que vemos ahora. Y hay una pregunta allí, ¿quién tiene micrófono? Ok. Buenos días. Sí. Solo para aclarar, cuando usted dice que el periodo de los 1000 años empieza a contar cuando Cristo vino. Sí. Cuando Cristo vino, cuando nació de bebé, cuando empezó el evangelio o cuándo. Ya desde que vino, desde que nace, porque desde que nace es identificado como el rey. Y el reino, lo identifica correcto, y el reino lo identifica un rey. O sea, para que haya un reino tiene que tener un rey. Y tenemos que Juan el Bautista ya estaba anunciando, cuando empezamos ya al principio de Juan, y lo vemos también en los evangelios, dice, el reino de Dios se ha acercado. Anunciando entonces el comienzo del ministerio de Jesús. Pero tenemos que los magos de Oriente, cuando llegan donde Herodes, ¿qué le dice? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, que ya hay un reconocimiento de Jesús
como rey desde su nacimiento. Y vemos entonces cuando se comienza el ministerio cómo se está haciendo la descripción entonces de Jesús. Y no solamente la hace Juan, sino que el mismo Jesús lo plantea. Y lo vemos como lo ha traído adelante. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el verso 4, lo que resaltamos cuando lo estábamos compartiendo es que lo que vio Juan allí lo describe como las almas de aquellos que habían sido martirizados o de aquellos que habían muerto. Eso es lo que él está viendo. Y estuvimos compartiendo, vamos ahí, y estuvimos compartiendo que tú tienes entonces que en la muerte el alma no muere. Lo que se queda es el cuerpo. Y el cuerpo es lo que se decompone. Y fuimos a Daniel 12:2 cuando estuvimos hablando de esto. Y alguien me va a buscar Daniel 12:2 y lo va a leer. Ajá. Otra duda. Vamos a Daniel 12:2 y llegamos a la duda tuya. Ajá, pero antes de que te vayan de aquí. No es que no me voy a ir de ahí, es que vamos a seguir allí. Daniel 12:2 y vamos allí. Y yo sé que tú tienes una pregunta también. ¿Quién tiene Daniel 12:2? Con Natalie, por favor. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien. ¿De dónde vienen ellos? Del polvo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y estamos hablando entonces allí de la parte física, con Iliana y después Francisco. Otra duda. Sí. Es que aquí dice que ni habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Ajá. Usted explicó los otros días que en realidad es pensamiento y acción. O sea, cuando hablamos de... Ajá. Déjame abundar un poquito porque tiene que ver algo de esto, pero déjame abundarlo. Porque cuando explicamos esto, primeramente hablamos del contexto en ese momento. En ese momento se definía cuando tú eras esclavo o cuando tú estabas atado o eras parte de, se marcaba a la persona, o se marcaba al animal o se marcaba a la persona. Ya sea se hacía en la mano, se hacía en la frente o se hacía en la oreja. Había una marca que lo que hacía era que te identificaba con eso. Recuerdo, creo que fue Minerva en ese momento que trajo el planteamiento que si esto acá cuando lo miramos en nuestro momento lo podíamos ver como un chip que le pusieran a uno, ya sea aquí, porque esas cosas se están desarrollando, esto no es nada de futuro, esto es algo que está, o se pone en la mano o se pone en la dermis, en algún lugar. Así que yo no quiero confundir dos cosas. Sí, en nuestro tiempo hay una tecnología que se ha desarrollado, que se usa principalmente, o la forma en que se está socializando para su aceptación, es para personas que tienen problemas de memoria, tienen problemas de comunicación, y lo que hacen es que en este chip que se pone en la dermis, bueno, digo, puede ser en la mano o en el antebrazo, en caso de que tú tengas una emergencia médica, te llevan, te hacen un scan y saben tu tipo de sangre, saben toda tu información básica. Cuando sale esto, que no es nuevo, y esto estamos hablando de que lleva quizás más de 10 o 20 años que está corriendo esta parte en aplicación
inicial con animales. Y ustedes saben que a muchos animales se le pone un chip o algo para tú poder localizarlo o para tú tener la información de él. Y es básicamente, ¿para qué? Para registrarte. Tú eres parte de. Pues en seres humanos se ha traído este tipo de evaluación. Les digo esto porque han mencionado, esto que está aquí tiene que ver con la identificación o con la marca que va a tener el anticristo y todas estas cosas. Yo lo que le quiero traer con esto es que el planteamiento que está trayendo aquí, que es a lo que yo sé, a lo que tú quieres llegar, es que cuando hablamos de la marca, ya sea en la frente o en la mano, no nos vayamos a la parte de ser marcados, ya sea con un chip, ya sea con un símbolo, ya sea con algo, y veamos la parte que es la parte de adorar, aceptar, ser parte de. Y ahí puede estar lo que tú, ahora voy a lo que tú traes, la parte de dónde está nuestra mente y dónde está nuestra acción con eso. Así que lo que nosotros tenemos que mirar en todo momento es que nuestra adoración, nuestra asociación y nuestra lealtad primaria está con el Señor, no está con el Estado. El Estado es puesto, esto lo estábamos discutiendo ayer, ¿verdad, Anthony? Estamos hablando de esto. El Estado es puesto por el Señor. Y ustedes dicen, ¿cómo puede haber dictador y puede haber cosas? Mira, eso el Señor lo permite que esas cosas pasen. Y en nuestras acciones deben ser cónsonas primeramente con lo que el Señor nos enseña, y hay que seguirlo directo con lo que pasa en nuestro alrededor también. Lo que no debe ocurrir es que yo tome una acción que sea contraria a la enseñanza de la palabra. Eso. Entonces, paramos allí. Lo Sí. último, Ajá. aclarar, que yo creo que es lo mismo que estamos hablando aquí. Dime. Que quizás nosotros no estemos aquí, pero más adelante que dice el versículo de que tú no vas a poder comprar ni nada si no estás marcado. O sea, ¿a qué se refiere eso? Pues eso se refiere que como parte del tiempo de prueba que vamos a pasar, por eso yo no, ¿cómo te digo? Sin establecer espacio ni tiempo. Uno de los eventos que se va a estar dando es el control de muchas cosas. Hay un control financiero, hay un control alimentario y todas esas cosas. Y lo que hay que identificar es que si eso se hace de forma tal que para tú participar de eso, tú tienes que claudicar o ser apóstata de lo que es tu creencia con el Señor, ahí tenemos un problema. O sea que... Ese mecanismo que puede ser y que puede surgir y que puede estar, nosotros tenemos que estar vigilantes a no ceder en lo que es nuestra creencia con el Señor por otros elementos que van a ser elementos materiales. Wanda. Bendiciones para todos. Es una experiencia que viene de acuerdo a lo que usted está diciendo. Para mí, o sea, mi criterio, la marca del Señor y todo lo que se está refiriendo, sea en las manos, sea como ellos lo entiendan, para mí la marca del Señor se refleja como creyente. ¿Cómo yo le puedo explicar? Yo estaba en el mall y estaba en el área de las Biblias. Y vino una señora y se me queda mirando y yo estaba buscando una Biblia en específico y cuando la cogí me dijo, ¿usted es cristiana? Y yo le dije, bueno, toda mi fe radica en el Señor. Le dije, y por ende trato de hacer todo lo agradable para Él. Me dijo, no, porque en su cara se nota el amor que usted le tiene al Señor. Me dijo la señora, yo me quedé así, yo dije, no sé, porque yo me miro al espejo y me veo fea. Y viejita, le dije yo. Entonces, eso me da a mí a reflexionar
que nuestra marca es según la vivencia que tenemos y el camino que llevamos hacia el Señor, reflejando en obediencia, en nuestra vestimenta, en nuestras expresiones, en nuestra conducta, en cómo vemos el mundo que está al frente de nosotros, está muy mal, pero nosotros tenemos esa fe y nos mantenemos agarrados de la fe y de la enseñanza del Señor y tratamos de no caer. Puede que fallemos porque somos pecadores, pero en todo nuestro meta, vamos a ponerlo así, es decir, soy fiel a nuestro Señor. Y eso para mí es la marca que el Señor ha puesto en mí y en mis manos: ayudar al prójimo, querer al hermano, dar un cordial saludo, un beso. Para mí eso es la marca del Señor. Sí. Y quiero mirarlo de otra manera. Como tú traes, así como tú tienes otras personas que pueden identificar que hay algo diferente, algo positivo, algo que asocian entonces con unas características del Señor, está completamente lo opuesto. Hay personas que no tienen marcado una cosa aquí o tienen puesto algo en la mano y lo que sirven es a Satanás. Resisten completamente el Evangelio y no están marcados como digo, con una muestra externa. Así que lo que estamos hablando es dónde está puesto nuestro corazón, y aquel que no ha creído está bajo la influencia, está bajo el dominio de Satanás. Eso es así. La gente no quiere escucharlo, no le gusta y se escucha feo. Pero si tú no has creído y estás en el Señor, estás bajo el dominio del príncipe de este mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el que ha creído está entonces identificado con el Señor, reconoce lo que hace que no está bien. El Señor, a través de su espíritu, lo redarguye, su conciencia lo llama a reconocer y arrepentirse. El que no, mira, lo da por delante, lo justifica y dice esto está bueno y chuchín y seguimos para adelante. Entonces es la diferencia de uno y otro. Así que allí estamos mostrando que el dominio o está con el Señor o está con Satanás. Es uno o el otro y no hay punto intermedio en esto. Entonces, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Contesté tu pregunta? ¿Sí? Dime que sí. Hay algo que todavía me choca, Ajá. que dice que en la palabra dice que los que murieron sin la marca reinarán 1000 años. Su alma está con el Señor. Exacto, sí, pero esos son los que murieron antes de que viniera el Señor. Esos son todos. El alma, no es que el alma después que vino el Señor no muere y antes del Señor moría. El alma, cuando nosotros fuimos constituidos, y esto es una discusión que tuve con mi hermano mayor, porque está la parte donde se habla de espíritu, alma y cuerpo, y está la definición también, estas son definiciones teológicas, donde habla de espíritu y de cuerpo, y alma y espíritu lo igualan, lo mismo. Y es una discusión, como yo le explicaba a él, no es que uno está bien y otro esté mal, sino que las características que se constituyen en cuando se definen, uno las define separado y otro las definen juntos. Para mí, yo no tengo problema con ninguna de las dos. Porque cuando se habla del alma, las personas que lo dividen dicen, el alma es la parte que te da tu emoción, que te da tu característica interna. Y el espíritu es aquella parte que te hace a ti poder tener comunión directa con Dios. Así que cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, a diferencia de todo lo demás creado, nosotros se nos dio la capacidad, no solamente de razonar, sino la capacidad de estar en comunión con Dios. ¿Por qué yo no entro en el debate de que si somos dos o si estamos en tres?
Porque cuando se definen las características de alma, los que dicen aquello que somos alma, cuerpo y alma, pero le das la definición de la parte espiritual o dices alma y espíritu, estamos hablando de lo mismo. A lo que sí yo voy es que lo que es la parte espiritual y el alma de las personas fue creado para no morir. Y entonces está lo que compartimos la semana pasada, que la visión griega es el cuerpo es malo. Así que yo voy a hacer lo que haga y que mi cuerpo se barate porque mi espíritu es el que es bueno. Sin embargo, cuando vemos la resurrección de Cristo, no era un fantasma lo que estaba allí, no era un espíritu lo que estaba allí, había una unión de ¿qué? De cuerpo y de espíritu, estaba todo allí. Correcto, porque si no Tomás no hubiera podido tocar nada. O sea, que la descripción que tenemos escritural de lo que será nuestra condición final, no es que será un grupo de fantasmas allá arriba, sino que habrá personas con cuerpo glorificado. Lo estudiamos en 1 Corintios 15. Tú te lees 1 Corintios 15 de principio a fin. Y es la disertación más amplia que tiene la palabra de lo que es el proceso de resurrección y de transformación del cuerpo. Sí, pero yo me refiero también a cuando antes de que llegara Jesús, toda... Por eso, vamos allí. Déjame hablarte por qué te estoy hablando esto. Tenemos nosotros, y quizás el ejemplo más directo que te puedo dar es el caso de Elías y Moisés, ¿verdad? Antiguo Testamento, dos tiempos completamente diferentes. Sin embargo, en la transfiguración con Jesús estuvieron ambos. ¿Qué sucede de forma especial con estos dos casos? Y con Enoc. ¿Qué pasó con ellos? que fueron transformados. Fueron llevados directos. Ahí no hubo otro proceso. Los casos que conocemos escrituralmente son estos. Y no fue que se fue el espíritu y se quedó el cuerpo ahí tirado. En el caso de Elías, lo llevó un carro de fuego. En el caso de Enoc, dice que caminó con el Señor. Y en el caso de Moisés, nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Sabemos que se dice que murió porque no apareció más. Pero nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿y qué pasó con todos los demás? De Adán para acá abajo, lo mismo. El alma está ante el Señor. El cuerpo está en el polvo. Y Daniel 12:2 dice, mira, cuando venga la llamada, todo el mundo va para arriba. Ahora me aclaraste la duda. Ok. De lo que estamos compartiendo entonces en la parte de cuando hablamos de la primera resurrección y cuando hablamos de la segunda muerte, ¿de qué estamos hablando? Quiero por favor Efesios 2, 1, 5 y 6 y Colosenses 2, 13. Vamos a leerlo y arrancamos allí. Por favor con John. Y dice en Efesios 2:1. 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Paramos un momento allí. ¿Qué fue lo que nos dio a nosotros el Señor? Nos dio ¿qué? Vida, porque estábamos ¿qué? Ok, y si estás muerto y te da vida, ¿qué es eso? Una resurrección, ¿verdad? Continúa, por favor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. 5 y 6, ¿lo leíste? 2, 5 y 6, ¿también? Estamos cubiertos, ¿verdad? Ok. Así que, ¿qué nos hizo Él? No solamente nos dio vida,
sino que dijo, nos sentó en los lugares celestiales. Entonces, lo que quiero traerle, si fuera el concepto griego, que el alma es solamente lo que está, pues no hace falta entonces la segunda venida del Señor, porque ya tú estás allá arriba y estás completo. ¿Y por qué Cristo mismo habla de la resurrección? Y habla de que vengo a buscar, porque somos como parte de la creación un ser integral. Y donde dice que nuestro cuerpo no heredará, pero sí el cuerpo glorificado, porque el cuerpo glorificado es transformado. Colosenses 2:13, ¿qué no tiene? Ajá, con Naida, por favor. Y es a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muy bien. Así que hay un elemento básico para entender cuando hablamos de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Francisco, ahora tú mismo vas a contestar la pregunta. ¿Cuál es la primera resurrección? Es cuando Él te recibe y te da vida. ¿Y por qué la primera resurrección? Porque reconoce que no, estabas muerto en pecado. Muy bien. ¿Y muerto en pecado es muerto físicamente? No, ¿Muerto qué? espiritualmente. Muy bien, ok. Contestamos la primera. Diego, el próximo. Muy bien. Juan llama la primera resurrección en virtud de la resurrección de Cristo a las primicias. Es que ahora estos santos reinan con Jesús en el cielo. ¿Quién tiene primera de Corintios 15? Wanda, versículo 20 y versículo 23. Con Wanda. Ajá, verso 20 y verso 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. ¿Y 23? Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Muy bien, amén. Con calma para ir entendiendo esto. Quiere decir que la primera muestra de lo que ha de ser el resultado final de la resurrección lo dio Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Que en su segunda venida, ¿verdad? Caen entonces todos los que han creído. Vamos allí. La primera resurrección de la que se habla aquí es una referencia al estado en que se encuentran las almas de los muertos que han muerto en Cristo. Surgió una pregunta también, ¿de qué pasa con el alma del que no ha muerto en Cristo? Aquel que murió sin reconocer. ¿Qué es lo que pasa? No me hagas así. Ajá, Iri. ¿Dónde va el alma de esta persona? ¿Se queda aquí en la tierra? ¿Está por ahí dando vueltas? Al Hades. ¿Y qué es el Hades? Muy bien. El Hades es donde están reunidos todos Los muertos, es el lugar de muerte, correcto. Así que o tú estás ante la presencia del Señor o tú estás entonces esperando en el Hades. Oye, ¿qué es el Hades? Lugar de muerte. ¿Y cómo es el lugar de muerte? ¿Alguien sabe? Tormento. Hay un episodio de tormento, correcto. ¿Alguien sabe? Pues es que quiero que me lo digan, pero no me lo digan de palabra. Bíblicamente, ¿dónde habla de esto? Acá con Iri. Mira, Iri está hoy. Oye, la verdad que esa operación hizo efecto, olvídate.
Muy bien. Él le pide que alguien del lado de Lázaro, o sea, que del lado de Lázaro vaya ante él y le ponga aunque sea unas gotas de agua en sus labios. Muy bien. O sea, que lo que se está haciendo referencia, y yo creo que lo importante de lo que está describiendo Iris es que quien dijo eso fue Jesús. O sea que lo que se está constatando allí son las palabras de Jesús. Y como les he compartido a ustedes, quien más habló del castigo eterno y del infierno en toda la Biblia fue Jesús. Aquel que vino no a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. O sea, quiero que entendamos eso que se nos mete en la cabeza. Él ya sabe cuál es el resultado final y está diciendo, no, yo quiero sacarte de allí, pero si tú no quieres creer, entonces esta es la consecuencia. Y es Él mismo que vino a salvarnos, que Jesús significa Dios salva, que ahí que se muestra el amor de Dios para con nosotros. Fue bien claro. Él mismo lo expresó, Él mismo lo trajo. Y lo que tú estás hablando, Iris, lo dijo Jesús. Muy bien. Vamos, próximo allá, Diego, por favor. Ok. Aunque están vivos en estos momentos y reinando con Cristo, esperan la segunda resurrección cuando sus cuerpos sean levantados de la tumba y ya no estén en alma únicamente, sino en alma y cuerpo. Esa segunda resurrección viene ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre? César, ¿cuándo ocurre esa resurrección? Gracias, Jesús. Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, no hay break. Y cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar? ¿Van a resucitar los buenos nada más? No, todos aquellos que en Él creyeron. Ajá, ¿eso nada más? No, y todos los que no creyeron también. Y todos los que no creyeron también. Lo que significa esto es para que todos vayamos al juicio general. Todos vamos a resucitar. Y alguien me va a leer Juan 5, 28 y 29. Pues léelo. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya está. No hay break. O sea que a Dios no le importa si tú crees o no crees. Si tú crees que vas a resucitar o no vas a resucitar. Él nos va a llamar para que estemos ante su presencia. Él ha cumplido su promesa. Y su muestra de amor para con nosotros no es que no nos va a castigar, es que nos dio la solución al castigo, que es Cristo. Y que para que pudiéramos tener comunión con Él, ¿cómo funciona esto? Es que a través de Cristo y el Espíritu Santo, cada creyente es que santificado. Sé santo porque yo soy santo. Y aquellos que estamos pasando por el estudio del Antiguo Testamento, que vemos allí lo que son las características, lo que conforma a Dios, la santidad que estamos hablando ahora se refleja
tanto a finales de Éxodo en el tabernáculo como en el libro de Levíticos. Y cuando ves el propósito de toda la ley que se está compartiendo, ¿qué dice? Para que estéis en santidad, para que mi pueblo sea santo. Hay una expectativa de parte de Dios. Y aquellas acciones que no van conformes a esa santidad, que no van conforme a reconocer lo que es Dios, redundaba en ¿qué? En muerte. Y ahí va lo que dice Génesis al principio, que nos enseña que la paga del pecado, eso está en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero lo vemos allí que fue lo que se dictaminó. Aquel que comiere del árbol de la ciencia del bien y el mal, iba a morir. O sea que ese es el default en que estamos. Paro aquí porque vamos a meternos a unas aguas un poquito más profundas. Con Wanda. Y en el punto en que No. estamos en una esfera terrestre y hay puntos donde las personas no han oído hablar del Evangelio. Ajá. El Señor conoce sus corazones. Ajá. ¿Cómo, o sea, Romano, tú sabes que esa pregunta la tenía yo por mucho tiempo. Por o sea, y Romanos nos enseña algo de cómo aquellos que no han escuchado van a ser vistos. Y es como te digo, no me pidas que te lo explique completo, porque, pero es interesante entender cómo él dice que aquellos que estaban sin ley, déjame contestarle, aquellos que estaban sin ley, pero hacían las acciones de la ley, le era contado a ellos por justicia. ¿Quién sabe eso? Aquel que mira los corazones. Así que yo no tengo toda la contestación, pero sí esa parte escritural me da la consideración de qué pasó con aquellos que nunca escucharon. Y estoy hablando antes de que viniera el Señor y aún después que llegó el Señor. O sea, de día a día mueren personas. Pero cuando fui a esa parte de la palabra, yo dije, ok, aquí hay una consideración para esto. Porque en Romanos nos habla que hay una, oye, ¿quiénes están cogiendo clase conmigo? Iliana, ¿verdad que hay una manifestación de Dios que es general? Y esa general viene a través de la creación, y hay una específica que viene a través de la palabra. Así que nosotros somos seres creados naturalmente, evocados a la adoración. Lo que pasa es que muchos adoran lo que no es. ¿Está bien? Pero la manifestación de un Dios está dado a través de todo lo que nos rodea y de todo lo creado. Entonces va más adelante, que no quiero salir a buscar porque nos vamos a quedar a otro lado. ¿Es de esto o no? Porque quiero terminar otro casito antes de que toque el timbre. Es decir, que todo aquel que en estos tiempos, ahora, no ha tenido la dicha de conocer de la palabra de Dios o no ha sido convertido, Ajá. y es como tú dices, hace las cosas que Dios, según la ley, Dios tiene misericordia de él. Yo lo que te puedo decir, por eso, yo no voy a entrar ahora mismo a hacer el juicio de que si haces esto sí y que si no haces aquello no. Lo que sí te puedo decir es que aquel que va a establecer el juicio es Dios a través de Cristo. Y que te puedo decir algo, el único que conoce los corazones que tú y yo no vemos es aquel que está allá arriba. El que sabe las intenciones, el que sabe los deseos, es aquel que está allá arriba. Yo puedo ver unas cosas, yo puedo ver un fruto, yo puedo ver algo y a mí me da una... Pero al final del día es el que está allá arriba.
porque te voy a Mateo 7:35, que va a haber unos que van a llegar allí al frente de Jesús y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice milagro. O sea, esos no eran los que no habían escuchado. Esos de los que escucharon y se creían que estaban. O sea, hice milagro, echamos fuera demonios, hicimos esto y lo otro. ¿Y qué va a decir? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está más triste todavía. Porque era aquellos que se creían que estaban haciendo, pero su corazón no estaba con el Señor. Su corazón estaba atando las obras y a que como yo hice estas obras tú me tienes que aceptar, y no funciona de esa manera. Cuando mis obras son resultado de mi relación y de mi amor por el Señor, porque conozco, porque sé lo que has hecho conmigo, porque lo que hago no hago porque me pesa o porque dejé de hacer otras cosas, sino porque hacerlo para ti es primero. Entonces, lo mismo cobra un elemento diferente. Más aún, es que me dan por ese y me voy. Más aún, quiero traerle algo. Yo he escuchado muchas personas que dicen entre Caín y Abel que a Caín el Señor no aceptó lo que dio porque dio de los frutos de la tierra y Abel lo aceptó porque era un cordero. Eso es incorrecto. Porque cuando tú estás leyendo Levítico, el Señor decía, los primeros 3 años no vas a tocar los frutos que están allí. Vas a dejarlo allí. Y el 4.º año, que es la primicia, que es lo primero, me lo vas a dar a mí. O sea que si los frutos de la tierra y lo que el Señor hubiera dado no era para él importante, y acuérdate que lo importante no es lo que le estás dando, es que le estás dando ¿qué? La primicia, lo primero, le estás dando lo mejor. Eso es lo que es aceptable. Así que si yo voy atrás en Caín y Abel, vemos cómo Abel dio de lo mejor que tenía, porque sabía a quién le estaba dando, y como él estaba pastoreando, pues le está dando de lo que tenía, de lo mejor que él tenía. Que lo que pasa con Caín es que Caín le dio de lo que tenía, pero no menciona que Caín haya dado lo mejor, porque más adelante Jehová le dice a Caín, si lo hubieras hecho bien, yo lo hubiera aceptado. Lo vemos de esa manera. John, por favor, con John. Marco, tienes que tirarme, Marco, que me voy para allá y no te veo. Muy bien. Ok, está bien. Un mejor ejemplo de la promesa es la misma promesa. O sea, al principio está dándonos la promesa como lo del mismo Éxodo. Los que creyeron fueron a la tierra prometida. Los que no creyeron, él le hizo juicio y no pasaron. Ok, eso es correcto, muy bien. Acá con Marco. Las mías están en... La naturaleza del hombre es buscar un Dios supremo, ¿verdad? Y nos dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que le podemos conocer también al Señor a través de sus obras, de la naturaleza y de lo que pues, Él nos ha presentado hasta ahora. Así que yo creo un Dios todopoderoso y que a través de lo que sea, de la forma que sea, Dios nos va a enseñar su poder y que Él es Dios. Muy bien. ¿Y ya? Carlos, uno más, acá, por favor. Y siguiendo esa misma línea, a lo mejor no me vas a poder contestar, pero... Puede ser, pero nos ayudamos todos. Tengo toda la ayuda aquí la tengo. Dime. Pensando yo en las víctimas, para mí que son víctimas, de los niños de Hamas, de los terroristas, 4 o 5 años, que ellos lo que tienen en su mente, vamos a matar y todo eso. Ajá. Dios tendrá misericordia de esos niños. Estoy hablando de los niños, no de los adultos. Por eso. Y lo que te puedo decir, mi contestación a eso, yo no puedo establecer el juicio por Dios, pero sí, yo estoy claro de algo.
que todos vamos a resucitar, todos vamos a estar ante Él. Dice ahí, cuando hace la descripción, la tenemos aquí mismo en Apocalipsis. Va a abrir el libro y va a ver lo que hicimos. En esa parte, lo que sé es que lo que Él va a hacer es justo. Y yo descanso en esa parte. Nosotros como seres humanos dañados tenemos muchos, lo que llamamos bias. Tenemos muchas cosas que podemos atribuir como buenas o atribuir como malas. Él conoce el corazón. Y yo lo que sé es que Él va a obrar de forma justa. Y lo que me dice que va a obrar de forma justa era lo que le estaba haciendo referencia ahorita cuando estaba hablando con la hermana Wanda, de que por lo menos la palabra dice que hay una consideración establecida, que el mismo Dios ha expresado a través de la palabra en Romano. Ahí está esa parte allí. ¿Cómo aplica? Y si puedo establecer que si no, yo no tengo ese elemento, pero sí yo descanso en aquel que es un Dios creador, que cuando conozco sus atributos, era la palabra que estaba buscando ahorita, es santo y es justo, entre muchas otras cosas. Ok, no, vamos acá, como ya vimos. La segunda resurrección acontece en la segunda venida de Cristo y presenta el cuerpo glorificado que recibirán los santos y la transformación que ocurrirá en los cuerpos de aquellos que hayan quedado hasta su venida. Filipenses 3, 20 y 21, me lo van buscando. Las únicas dos resurrecciones que se enseñan en Juan 5 del 24 al 29 son la salvación o regeneración antes de la segunda venida y la resurrección corporal en la segunda venida. No hay más. Son esos dos elementos que están allí. Y más adelante habla de la segunda muerte. Y lo vamos a ver. Ok, Filipenses 3, 20 y 21. Ok, allá con John. Y me van buscando Juan 5, ahora del 24 al 29. Esa es la batalla de Francisco, porque yo sé que la tiene marcada. En Juan 5. Te la voy a dar. Filipenses 3, 20, 21. Sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para un momento. Habla allí entonces de que habrá una transformación. Nos enseña la palabra que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que no vamos a estar constituidos como estamos ahora. Nuestra constitución actual se desgasta, envejece, se va degradando, si lo vamos a llamar así. Hay otra palabra, desgastando. Pero dice allí entonces que seremos semejantes ¿a qué? Nos dará la eternidad. Correcto, y vamos a ser semejantes a la gloria suya. La gloria suya, ¿qué? La vimos cuando Él resucitó y se presentó ante los demás. O sea que no es algo que no sepamos o que nos imaginemos. Lo vemos en Jesús, que leímos que es la primicia de lo que nosotros hemos de ser. Y me voy a ir un paso más allá. ¿Qué fue lo que Él le dijo a los discípulos? Me voy. ¿A dónde iba Él? Al cielo, ¿verdad? Y en el cielo va a estar ¿dónde? Sentado a la diestra del Padre. Él no es que va a venir a la tierra a reinar, ya está reinando allá arriba. ¿Y qué dice? Me voy y los vengo a buscar. ¿Para qué? ¿Para estar todos en la tierra? No, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Quiero hacerlo lo más simple posible para que veamos esto, porque me lo pueden confundir con 15 cosas, pero estoy tratando de ir a los principios cardinales que presenta la palabra.
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien. Entonces, Juan 5, del 24 al 29. Del 24 al 29. Ok, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Paramos allí. Primera resurrección. Muy bien. Y esa resurrección viene por el creer. Por el creer. Muy bien. Así que esa es la resurrección de la muerte espiritual. Continúa. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Muy bien. Y los que no la oyen, ¿qué pasa con ellos? Se quedaron como estaban. ¿Y cómo estaban? Finito. Muertos. Ya está. O sea, o tú escuchas y escuchas para pasar de muerte a vida, o escuchas y me quedo haciendo mi vida a mi manera, así que te quedas en la condición que estaba, que era muerto espiritualmente. Continúa. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Muy bien. Y viene lo que hemos estado compartiendo, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Continúa. Ya lo otro tú lo habías leído, 28 y 29. Está bien. Muy bien. Próximo. Ok. Conclusión de lo que hemos estado compartiendo. En Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10. Este es el único pasaje de la Escritura que habla de un reino milenial. Y como hemos visto, es un reino que toma lugar en el cielo, no en la tierra. Es un reino presente y no un reino futuro. Y es lo que hemos visto en las enseñanzas de los evangelios para con nosotros. Los que mueren en Cristo parten de inmediato en alma a la presencia del Señor, los cuales son perfeccionadas y permanecen reinando con Cristo hasta que llegue el momento de ¿qué? De la resurrección del cuerpo. No es como estamos ahora, pero sí nos dice la palabra que nos vamos a conocer. Sí nos dice la palabra de que no habrá enfermedad. Sí nos dice la palabra de que no habrá llanto, porque Él será ¿qué? El que enjugará nuestras lágrimas, el que hemos de estar ante la presencia del Señor. Y todo esto suena como que la mente se nos vuela. Pero Jesús nos comunicó a nosotros este mensaje. Él fue el primero. Y lo vemos aquí también descrito en lenguaje escatológico y apocalíptico por parte de Juan. John, acá. La primera resurrección es como el bautismo. El bautismo es una muestra física, es un testimonio público de eso, de esa primera resurrección. Que es cuando pasamos entonces, ¿qué es lo que se demuestra a través del bautismo? Que tú entras al agua y sales del agua, ¿verdad? Es que un testimonio público. Nadie me diga que es que porque te metiste al agua se te limpiaron los pecados. Eso es erróneo. Y aquel que se metió al agua y no creía simplemente se mojó. Porque si no has creído, no has hecho nada, porque es un testimonio público
de una obra interna que ha ocurrido porque has sido tocado por el Espíritu. Has reconocido que lo has hecho mal y te has arrepentido. Porque también algo que pasa en nuestro tiempo, y voy a hablar por encima de la goma. ¿Tú crees en Cristo? ¿Has escuchado de Cristo? Pues tú estás bien. Mi hermano, si no ha ocurrido un entendimiento de pecado y no hay un arrepentimiento, aquí llegó el conocimiento y más nada. Y eso no te da ningún tipo de salvación. Porque el arrepentimiento es una contrición del corazón. Es un entendimiento claro de que mi vida tiene que ser diferente. No por mi fuerza, por la obra de Cristo. No por mi deseo, por el entendimiento del regalo por gracia que me ha dado Cristo. No por mis buenas obras, sino porque Él lo ha hecho de esa manera. Y cuando entendemos que estábamos muertos y Él nos dio vida, y que no hay quien busque a Dios ni a uno, si no es por la obra del Espíritu, contra. Mira lo que vemos el resultado. No es eso suficiente para vivir una vida que dé honra y gloria a Dios. Como unos me decían en las clases de Antiguo Testamento, si yo hubiera visto por 40 años maná cayendo todos los días, una nube que me seguía por el día y me servía de toldo, gigante, una antorcha de fuego que estaba conmigo por las noches, ¿no hubiera estado dando yo honra y gloria a Dios? Pues mira lo que hace ahora con nosotros y no le hacemos caso. Y mira lo que pasó con el pueblo también de Israel. Que aún él haciendo todos esos portentos, ¿cuántas veces no murmuraron? ¿Cuántas veces no desearon estar de vuelta en Egipto? Aunque veían la manifestación de Dios. Eso es un corazón que está ahí ponzoñoso. Ok. Dame el próximo. Muy bien. Esta escena debe servir de consuelo a todos los creyentes en Cristo. Mientras el mundo los maltrata aquí y a pesar de lo que en algunos casos ese maltrato ha llegado hasta la muerte, la palabra de Dios nos enseña que tan pronto cierran sus ojos, pasan a la presencia del Señor para disfrutar de ese reino que Juan vio en una visión apocalíptica. Lo que le quiero decir con esto es, el libro de Apocalipsis, aunque tiene una aplicación para nosotros en este tiempo, se escribió para las 7 iglesias, Apocalipsis del 1 al 3, se escribió para las iglesias que estaban pasando por prueba. El libro de Apocalipsis no se escribió para pegarle miedo a nadie. El libro de Apocalipsis se escribió para dar esperanza, de la que estamos resumiendo aquí y hemos visto en la palabra. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Porque el Señor va a ver lo que es el fruto de esa relación con Él. Con esto me fui por encima de la verja. Pero yo creo que cubrimos toda esta parte. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Jesús nos cuida. Tremendo. Con eso terminamos y resumimos la clase de hoy. Puestos en pie. Gracias damos a ti, Señor y Padre Celestial, porque con bendición santa nos has amado, porque lo has mostrado a través de tu Hijo y porque vemos en la palabra cómo tomas cuidado de nosotros y nos das esperanza de vida. Nos ponemos ante ti pidiendo que nos dirijas en todo momento. Honra y gloria son dadas por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor me lo bendiga.